Iglesia, nuevo día, muy buenas tardes. Como siempre, estamos súper contentos que usted decidió acompañarnos en este día. Bien contentos. Mire, la semana pasada les compartí cómo el Señor estorbó o cambió los planes que yo tenía sobre el mensaje que iba a compartir la semana pasada. Pero recuerde lo que les dije, lo que les compartí. Cualquier vez que el Señor interrumpe o cambia algo en tu vida, siempre es algo bueno. Verdaderamente deberemos aprovechar cuando el Señor hace un cambio en nuestras vidas. Y yo estoy convencido que la razón que el Señor, la razón primordial que el Señor hizo ese cambio es porque hay mucha gente en esos tiempos que estamos viviendo, mucha gente que está pasando por mucho dolor. Hay mucha gente que ha experimentado pérdida en sus vidas. Y yo sé que el Señor por eso cambió el mensaje, porque es importante poner atención a lo que la gente está pasando. También compartí con ustedes esto la semana pasada, que a nosotros también como iglesia nos importa por lo que está pasando la iglesia, por lo que está pasando la gente, el mundo. Como iglesia, como pastor, nos debería de importar. Es algo que es importante. Compartí con ustedes brevemente sobre Nehemías cuando él escuchó las noticias, lo que estaba pasando en Jerusalén. La Biblia dice que se sentó y empezó a llorar. ¿Por qué? Porque le importaba lo que estaba pasando. ¿Por qué es importante? ¿Por qué nos debería de importar? Simplemente por esa razón. Porque a Dios, a Él le importa. Y quiero hacer una continuación de la semana pasada sobre este tema. Déjenme iniciar este mensaje con una escritura que compartí la semana pasada. Es más, ni la leímos, solamente lo compartí. Pero ese día quiero leer esa escritura y vamos a hablar un poquito sobre esto. Y es en el libro de Pedro, es más, Primera de Pedro, capítulo 5, en el versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice la palabra de Dios: dejen en las manos de Dios todas sus preocupaciones. ¿Por qué? Simplemente por esa razón. Porque Él cuida de ustedes. Deje en las manos de Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Hay mucha gente en esos tiempos que están bien preocupados por esa pandemia, por este virus, que desafortunadamente mucha gente ha perdido su vida. Mucha gente mortificándose, pero Pedro dice que pongas todos en las manos del Señor, porque Él cuida de ustedes. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes. Hay varias cosas que usted va a estar escuchando durante este mensaje, pero es bien importante. Yo necesito que decir toda su atención en este momento por lo que voy a decir. Es bien importante que usted entienda, que usted escuche más, que su corazón escuche en esta tarde, que el Señor, Él tiene cuidado de ti. Necesito que usted abra su corazón y reciba ese depósito de parte del Señor, que le hace saber en este día que Él tiene cuidado de usted. Lo que sucede muchas veces es esto. Yo sé que hay muchas mamás que van a poder identificarte con este comentario. Solamente nos enfocamos con la gente que está alrededor de nosotros. También padres de familia. Papás, estás tan mortificado, ¿cómo vas a proveer para tu familia? Que se nos olvida o nos olvidamos a nosotros mismos. Y la pregunta es esta: entonces, ¿quién cuida de nosotros? Si siempre estamos preocupados y enfocados con la gente alrededor de nosotros, ¿quién cuida de nosotros? La respuesta está en lo que acabamos de leer. El Señor mismo
Él cuida de nosotros. Una de las historias más populares en el Antiguo Testamento, aunque hay muchas historias famosas, populares, poderosas, una de ellas está en el libro de Éxodos, cuando después de más de 400 años de esclavitud, el Señor saca con mano fuerte, saca a su pueblo de Egipto. La historia es poderosa. Encontramos ahí las 10 plagas que vienen sobre Egipto. Encontramos la historia poderosa cuando el Señor abre el mar rojo y su pueblo camina por tierra seca en medio de un mar. Y luego después el Señor cierra las aguas sobre sus enemigos. Historias poderosas. No cabe duda que son historias poderosas. Pero la parte en que yo me quisiera enfocar hoy sobre esta historia es un versículo poderoso para mí. Es el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 7. Y quiero que usted escuche algo en particular aquí que yo sé que Dios quiere hablar a su vida. Dice el versículo 7, ciertamente, dice el Señor, he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Dios ve el sufrimiento de su pueblo. Y fíjese esto, bien importante, escuche esto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de los capacetes. Estoy al tanto de sus sufrimientos. El Señor le importaba lo que estaba pasando su pueblo. Él oyó sus gritos. Él miraba su sufrimiento. El Señor tenía cuidado de lo que estaba pasando, el sufrimiento que estaba pasando el pueblo del Señor. Dios mío, Dios mío. Él oye nuestros llantos. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Porque Él nos ama, Él escucha, Él oye nuestros llantos. Él nos oye, ¿por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Lo voy a volver a recalcar. Usted necesita escuchar eso en esa tarde. Si no escucha, si no oye nada más, por favor escuche que el Señor tiene cuidado de usted. Que el Señor está viendo su sufrimiento. Que el Señor está oyendo sus gritos. El Señor escucha el llanto. Esas noches que usted se acuesta y está llorando y siente que nadie está ahí para usted. Quiero que sepa que el Señor tiene cuidado de usted. Salmos 141 dice: el Señor está cerca de quienes lo invocan. El Señor está cerca de lo que les invocan. Aquellos que claman a Él, dice la palabra que Él está cerca de ellos. Usted necesita por fe creerlo. Usted necesita por fe aceptarlo, que el Señor no lo ha abandonado. Usted no ha sido abandonada. No, al contrario, pero Él está cerca de ti. Por eso en esta tarde le animo que no deje de clamarle a Dios, no deje de gritar, no deje de llorar. Siga clamando, porque eso significa que el Señor está cerca de usted. Si usted se siente que no hay nadie para ahí, que la gente la ha abandonado, que tal vez que Dios la ha abandonado, según aquí la Escritura, Él está cerca de aquellos que le invocan. Ahora quiero que vaya conmigo al Salmo 34, versículo 17. Salmos 34, 17. Palabra de Dios, palabra poderosa del Señor. Dice: claman los justos. Claman los justos. Y me emociono porque por esta segunda parte de la Escritura, porque esta segunda parte me va a dar la luz verde para entrar al siguiente punto que quiero tocar. Claman los justos y Jehová oye. Jehová oye, y luego dice: y los libra de todas
sus angustias. Wow, poderoso, poderoso. Cuando los justos, cuando el pueblo de Dios, cuando los hijos de Dios, cuando empiezan a clamar a Él, dice la palabra de Dios que Él oye. Usted necesita oír en esa tarde que Dios no es un Dios sordo, no es un Dios que tiene oídos pero que no oye, no es una estatua, no es un Dios de barro, es un Dios vivo, es un Dios que está sentado en el trono, es el Dios poderoso. Y cuando usted empieza a alzar su voz, cuando usted empieza a clamarle a Dios, cuando usted empieza a gritar y a llorar a Dios, Él oye. Y no solamente eso, pero dice, y lo libra de todas sus angustias. Por eso no desmaye, mi hermano, mi hermana. Amigo o amiga, no desmaye. Siga clamando al Señor. ¿Por qué? Porque Él oye el clamor del justo. Vamos de nuevo a Éxodo capítulo 3, versículos 9 y 10. Poderoso, dice, sí, dice el Señor esto, sí, el clamor del pueblo de Israel ha ascendido hasta mi presencia. He escuchado, he oído el clamor, esas noches que clamaban, esas noches, esos días durante el día cuando estaban abusando de ellos, que decían, Señor, necesito que veas nuestro dolor. Señor, necesito que respondas a mi clamor. Dice Señor, ha llegado, ha ascendido a mi presencia. Los he oído. Y no solamente eso, dice, y he visto las pesadas tareas con lo que los egipcios los han oprimido. Mi pueblo está oprimido, mi pueblo está clamando a mí. Fíjese el versículo, el siguiente versículo dice, ahora. Esa es una palabra poderosa que vamos a revisitar ahorita en un minuto. Pero dice, ahora, le dice Dios a Moisés, ahora te voy a enviar al faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. ¿Por qué? Porque cuando el Señor oye el clamor de su pueblo, dice la Biblia, Él los libra de sus angustias. Ojalá que haya alguien que está oyendo esa palabra y que está recibiendo esa palabra, porque hay mucha gente ahorita angustiada, hay mucha gente dolida, hay mucha confusión, hay mucho caos. Pero usted necesita oír en esa tarde que si usted empieza a alzar su voz a los cielos, si usted empieza a clamar al Señor, ese clamor va a llegar a la presencia del Señor y Él va a oír su clamor y Él lo va a librar de su angustia. Déjame describir esto en una interpretación que solamente tal vez yo puedo entender, pero quiero compartirla con ustedes, porque cuando yo leí eso, es lo que yo vi, es lo que yo interpreté de esta manera. Dios oyó sus llantos y ahora está a punto de hacer algo al respecto. Como que el Señor, cuando dice ahora, es que como el Señor está diciendo, ¿sabes qué? Eso es suficiente. En inglés se dice, enough is enough. El Señor responde y dice, ¿sabes qué? Ahora, Moisés, ahora, ya no quiero ver a mi pueblo así. He oído su clamor, he visto su angustia, he visto su dolor. Ahora es tiempo de hacer un cambio. Ahora, y se lo vuelvo a recalcar, que yo necesito que usted oiga más que con sus oídos físicos, que usted oiga con sus oídos espirituales, que ese tiempo ahora ha llegado para su vida. El ahora ha llegado para usted. El ahora es ya. Ya Dios ha visto su oído, su llanto. Dios ha visto su angustia. Y el tiempo de ahora es ahora. ¿Por qué? Porque siempre hay un momento de ahora cuando su pueblo aclama al Señor. Y cuando yo digo eso, se me viene a la mente una historia bíblica, también otra historia poderosa, la historia famosa de Pablo y Silas. Pablo y Silas los golpean, son golpeados y los meten en el pozo, en un foso, en una prisión, en lo más profundo del septo. Y dice la palabra de Dios que ponen cadenas
en sus pies y están presos, están en un lugar oscuro, están en un lugar tal vez frío, no sé, pero nada de eso importaba, porque la palabra de Dios dice que a medianoche, dice la palabra de Dios que Pablo y Silas empezaron a alabar a Dios y empezaron a orar, empezaban a clamar al Señor. Y la Biblia dice que de repente estaba a punto de haber un cambio en la situación de Pablo y Silas. ¿Pero por qué? Porque ellos estaban alabando y porque ellos estaban clamando a Dios. Su de repente fue un momento ahora, como que el Señor dijo: medianoche, es medianoche donde están, pero su ahora llegó. El Señor sentado en su trono dijo: ahora su llanto, su clamor, su adoración, su alabanzas ha llegado a mi presencia ahora. Y dice la palabra de Dios que hubo un terremoto que sacudió el lugar donde ellos estaban. Y dice la palabra de Dios que las cadenas de todos se cayeron y que todas las puertas se abrieron. ¿Por qué? Porque aunque estaban golpeados, aunque estaban con cadenas, aunque estaban en una prisión, nada de eso importaba. Empezaron a clamar y ese clamor llegó a los oídos del Señor y algo sucedió en su alrededor. ¿Por qué? ¿Por qué un de repente? ¿Por qué? Es un sacudir. ¿Por qué? Porque clamaron al Señor. De repente todo el cielo se desató. Porque el Señor responde al clamor de sus hijos. Otra historia muy popular en el Antiguo Testamento. La historia famosa de Elías contra sus rivales, los profetas de Baal. Están en la montaña. Y dice Elías: el reto es aquel Dios que responda primero con fuego. Ese es el Señor. Y dice la palabra de Dios que los profetas de Baal clamaban a su Dios, clamaban a Baal, pero la palabra es clara cuando dice que gritaban: Baal, respóndenos, clamando a su Dios. Dice la Biblia, pero no hubo respuesta. Dice que nadie le respondió. Nada. Clamando, gritando, se cortaban, dice la Biblia, pero no hubo respuesta. Y así es como vive, la verdad que así es como viven aquellos que no tienen una relación con el Dios de los cielos, el gran yo soy, el Dios todopoderoso, el que siempre ha sido, el que es y el que siempre será. Cuando no tienes una relación, un encuentro por medio de Jesucristo, eres como estas personas que claman y gritan y nunca tienen la respuesta, y tratan con una droga y tratan con otra droga y tratan con el alcohol y tratan de agarrar una respuesta tratando otras cosas, pero nunca hay una respuesta, nunca hay algo que satisfecha el vacío que tienen ellos. Pero ahora seguía Elías. Ahora Elías iba a clamar al Dios que acabamos de alabar ese día, al Dios que nos dio vida. Ese ahora sigue. Elías va a clamar al Dios. Dice: Señor Dios de Abraham, Isaac e Israel, que sepan hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo, tu siervo, he hecho todas esas cosas por tu palabra. Está clamando Elías. Está clamando al Dios Altísimo. Dice: respóndeme, Señor. Respóndeme para que este pueblo sepa, Señor, que tú eres Dios. Dice la palabra de Dios que inmediatamente el fuego del Señor descendió del cielo como un relámpago. ¿Por qué? Porque cuando el Señor escucha, o cuando el Señor oye el clamor de sus hijos, Él responde. Sigue clamando, mi hermano.
Sigue clamando, mi hermana. Tal vez su esposo anda mal, su esposo no quiere nada con el Señor. Sigue clamando, mamá, papá, mamá. Sus hijos andan mal, sus hijos andan haciendo cosas que no son de Dios. Sigue clamando, sigue llorando a Dios, sigue gritando. Y para que tú vas a ver que el Señor va a responder del cielo y va a cambiar la situación en que estás. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que claman los justos. Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Qué poderosas escrituras, qué poderosa es la palabra del Señor. Es poderosa, pero necesitas tú oírla, recibirla, creerla y ponerla en práctica. Y todo eso solamente lo puede hacer por fe. Tienes que creer por fe este día que Dios está oyendo tu clamor y que Él va a responder a tu clamor. Es más, déjame hacerles esta pregunta. ¿Cuántos que están viendo aquí tienen familia? Déjame hacerle esta siguiente pregunta. Si uno de tus hijos o una de tus hijas, vamos a decir que tú estás en un lugar público. Andas en la Pulga o andas en el supermercado, andas en el Walmart, en el Sam's, o no sé, donde usted se encuentra. Pero tú de repente, tus hijos o tu hija no está ahí, pero tú oyes que tu hijo o tu hija te echa un grito. ¡Mamá! ¡Papá! Empiezan a clamar a ti. Y tú volteas y ves que alguien está a punto de llevárselos de esa tienda o les está causando daño físico. Déjame hacerte esta siguiente pregunta. ¿Cómo responderías tú a ese clamor? Al oír a tu hijo e hija, al ver que alguien les está causando daño, ¿cómo responderías? Yo no sé usted, pero si pudiera ser honesto, súper franco con ustedes, si yo oyera un grito de uno de mis hijos y si yo vieran que alguien quería causar daño a mis hijos, no les puedo prometer que mi siguiente decisión, lo que voy a hacer siguiente, no les puedo garantizar que va a ser algo guiado por el Espíritu Santo. Nomás estoy siendo honesto con ustedes. Ay, pastor, pero usted es pastor, usted es siervo de Dios, usted es un hombre de oración. Sí, gracias. Pero la verdad es que yo no sé cómo respondería en ese momento. Yo no sé si empezara yo a decir, ay Señor, guíame a ver qué tengo que hacer. No, tal vez mi respuesta número uno es, voy a responder a ese clamor de mi hijo. Yo voy a responder rápidamente y lo voy a librar de su angustia. Si yo, siendo humano, yo respondería así, cuánto más nuestro Padre Celestial, nuestro Dios. Por eso cuando uno clama a Dios, dice la Biblia, que Él oye nuestro clamor y Él nos libra de todas nuestras angustias. Ojalá que no pagó ahí la televisión. Ojalá que no pagó ahí. Quizá, ay, no, ese pastor es muy carnal. No, yo hermano, yo si mis hijos, yo pidiera, Señor, dame dirección, ¿qué debo hacer? Bueno, somos diferentes entonces. Ore por mí, por favor. Y con esto voy a terminar. Me encantaría terminar este mensaje con otra historia en la Biblia. ¿Está bien si le doy más Biblia? Ojalá que no se moleste porque le estoy dando muchas escrituras. Con otra historia en la Biblia que para mí, cuando yo lo leo, veo como es una buena descripción de cómo se ve clamar al Señor. Una buena descripción que cómo se mira el clamar al Señor. Libro de Lucas, capítulo 18, versículo 35. Aquí encontramos una historia poderosa. Dice, aconteció que acercándose a Jesús a Jericó, un ciego se sentaba junto al camino mendigando.
Estaba ciego, pero sí podía oír. Dice, al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces, fíjese, cuando se dio cuenta que era Jesús, fíjese lo que hizo, lo siguiente que hizo. Entonces gritó, diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús. Y luego dice, los que iban delante lo reprendían para callar. Dice, deja de gritar. Hombre ciego, deja de gritar. Dice la palabra de Dios, pero él gritaba aún más fuerte. Querían callarlo, pero dice la Biblia que él gritaba aún más fuerte. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora fíjese el siguiente versículo poderoso. Dice, Jesús entonces, deteniéndose, el Señor iba caminando, y cuando oyó el clamor de ese hombre ciego, la Biblia dice que Jesús se detuvo. El Señor se paró. ¡Ah, qué descripción tan poderosa! Porque cuando sus hijos claman a Él, Él se detiene. Buena descripción. Deteniéndose, mandó traerlo a su presencia. Cuando llegó, le preguntó diciendo, ¿qué quieres que haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Señor, ya no quiero estar en esa situación, Señor. Aquí estoy todos los días a la orilla de la carretera, solamente mendigando, Señor. Ya no quiero estar en esas circunstancias, Señor. Yo grité, yo clamé, Jesús, ten misericordia de mí, porque ya no quiero estar en esta situación. Alguien necesita escuchar eso esa tarde. Si ya estás cansado de estar a la orilla, solamente que la gente te está pasando, solamente mendigando atención, mendigando amor, mendigando a fortaleza. Tienes que empezar a clamar. Si sabes que Jesús está ahí, y si está ahí, está la oportunidad. Empieza a clamar, Jesús, ten misericordia de mí. Dice la palabra de Dios. Dice, Jesús le dijo, al instante, dice la palabra de Dios, al instante recibió la vista y lo seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. El Señor le dijo, ¿es lo que quieres? Recibe tu vista. Y al instante recibió la vista. Recíbelo. Para cuando él llegó a Jesús, él ya tenía fe. Porque esos clamores, Jesús, ten misericordia de mí, eso venían llenos de fe. Al instante él recibió su vista. ¿Por qué? Porque él ya le había creído a Jesús. Y la evidencia está en su clamor. Aleluya. La evidencia está en sus gritos. Por eso lo vuelvo a decir, hermano, hermana, no desmayes, no te canses de clamar a Dios. Y hazlo con fe, creyendo que el Señor te va a oír. Cree en esa tarde, cree que el Señor te va a detener y te va a llamar a su presencia y te va a dar la respuesta de lo que has estado clamando. Y no puedo terminar este mensaje sin mencionar otro clamor, un clamor más. Aunque el Señor Jesús clamó varias veces, esa vez fue un clamor cuando nuestro Señor estaba colgando de la cruz.
cuando estaba entregando su vida por ti y por mí. Dice la palabra de Dios, pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Clamaba de esa cruz, y ahí entregó su espíritu, y inmediatamente esa cortina se rasgó. Y eso significa que ahora tú y yo tenemos entrada delante del Dios Todopoderoso. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino. Jesús, la luz, la verdad. Nadie va a venir al Padre si no es por Él. ¿Por qué? Porque Él clamó al Padre. Y este día tú y yo podemos entrar. Por ese clamor, tú y yo podemos clamar al Padre. Quiero orar contigo este día. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esa oportunidad de poder predicar tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva, que es eficaz, Señor. Te doy gracias, Padre, porque sabemos que esta palabra no regresará vacía. Señor, yo te pido por aquellos que sienten desmayar, Señor. Ya no quieren clamar porque han estado clamando y no han visto la respuesta, o creen que sus palabras se las está llevando el viento, que están rebotando sobre el techo, Señor, que no está llegando a ti. Señor, por medio de este mensaje, Señor, anima a alguien, Señor, que su fe se reactive ese día, Señor, y que por medio de este mensaje que ellos empiecen a creer de nuevo y que sigan clamando. Y Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú, Señor, respondes a tu tiempo, Señor, a tu tiempo. Responde a ese clamor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mire, yo quiero retarlos en este día que comparta este mensaje. Compártelo. Le toma un segundo. Share. Comparta. Rápido, sí. Porque usted nunca sabe quién está en necesidad de escuchar este mensaje. Lo vuelvo a recalcar. Este mensaje viene directamente del corazón de Dios, porque Él sabe que ahorita en estos tiempos hay mucha gente que está pasando por tiempos terribles, horribles en su vida, y necesitan escuchar esto. Hay gente como ese hombre que estaba ciego, que estaba ahí a la orilla de la carretera, del camino. Así hay mucha gente ahorita. Tal vez no físicamente, pero espiritualmente, emocionalmente están a una orilla. Pero Jesús está pasando por ahí. ¡Woo! Jesús está pasando por ahí. Yo creo que por medio de este mensaje van a escuchar este mensaje y van a clamar ahí con lágrimas, pero van a clamar: Jesús, responde a mí. Los amamos mucho en el amor de Cristo y nos vemos la próxima semana. Bendiciones para todos.